man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El arte de morir. Neville Goddard, 23 de marzo de 1959. Si estás con nosotros por primera vez, esto es lo que creemos y enseñamos aquí. Creemos firmemente que tú, el individuo, puedes realizar cada uno de tus sueños, y la razón es que Dios y el hombre son uno. Creemos que la diferencia no está en la mentalidad con la que operamos, sino solo en los grados de intensidad del poder operante mismo, y que llamamos imaginación humana. Keats dijo: puedes tomar cualquier pasaje importante y espiritual y te servirá como un punto de partida hacia los 32 palacios. Toma esta simple sentencia de las cartas de Pablo a los Corintios: muero cada día, o la declaración de Blake en su carta a Crabb Robinson: la muerte es lo mejor de la vida. No hay nada en la vida como la muerte, pero la gente toma mucho tiempo en morir. Al menos sus vecinos nunca los verán levantarse de la tumba. Si entiendes a Blake, no podrías pensar de la muerte como el mundo piensa de la muerte, sino que verías que nadie puede crecer sin superar situaciones y condiciones con la edad. Pero el hombre no está dispuesto a superar situaciones y condiciones con la edad. Sin embargo, quiere cosas distintas de las que tiene. Pero si permaneces en un estado, siempre tendrás que sufrir las consecuencias de no estar en otro estado. De la hermética. Si me quedo en el estado de la pobreza, tengo que sufrir las consecuencias de no estar en el estado de la riqueza. Por lo tanto, debo aprender el arte de morir. Pablo dice: muero cada día. Blake dice: la gente toma mucho tiempo en morir. El hombre no supera con la edad su estado de mala salud o su viejo empleo o su entorno. Debemos aprender el arte de morir, y esta semana es la gran muerte y se nos dice que Dios muere para que el hombre pueda vivir. Nosotros decimos que la imaginación de Dios y la del hombre son una, sin importar cuán lejos vaya. Los universos son creados y sostenidos por el mismo poder que sostiene nuestro entorno. Nosotros decimos que el poder es el mismo, pero reconocemos una gran diferencia entre el poder que sostiene el universo y el que sostiene un ambiente. La diferencia está solo en el grado de intensidad del centro de imaginación. Por tanto, si incrementamos la intensidad en el centro de imaginación, crearemos cosas cada vez más grandes. Así que veo mi sueño y debo aprender a morir a lo que soy para vivir a lo que quiero ser. Ahora, este es el significado místico de una muerte en la Biblia. La muerte de Moisés. Una historia familiar para todos nosotros. Se nos dice que Moisés viene de la tierra de Moab, Deuteronomio 34, y después escala la montaña de Nebo, va a Pisga, ve Galaad, y finalmente él observa la tierra prometida de Jericó. Pero el Señor le dice: te dejaré ver la tierra, pero no podrás entrar en ella. Luego Moisés muere. El estado actual no puede ser llevado al nuevo, tiene que morir como consecuencia del nuevo, estado vivificado. Pero sus ojos no se oscurecieron y su vigor no disminuyó, y nadie sabe dónde está enterrado. En primer lugar, recuerda que todos los personajes de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre. Yo soy Moisés, tú eres Moisés.
Su significado es levantar o sacar de. Se nos dice al principio de la historia que él fue sacado de entre los juncos. La palabra Moisés, en hebreo Moshe, escrito al revés en el antiguo hebreo, significa el nombre. Hashem o yo soy. Así que estoy sacando de mi propio ser o el yo soy. Moisés viene de Moab. Esto viene de dos palabras hebreas que significan madre, padre o matriz. Después, él escala la montaña de Nebo, que significa profetizar, o que representa el estado subjetivo que se anhela. Voy a profetizar para ti, o tú para otro. Tú singularizas el anhelo de una persona. Si él anhela algo, significa que no lo tienes. De lo contrario, no podría estar anhelándolo. Pero Moisés escala Nebo, es decir, él participa en ver el estado anhelado. Yo singularizo algo que implica que soy el hombre que quiero ser. Yo escalo la montaña. Luego viene Pisga, que significa contemplar. Yo contemplo lo que quiero ser. Entonces él ve Jericó, que significa un olor fragante. Voy a contemplar el estado deseado hasta que obtenga el sentimiento o la reacción que satisface. No solo he escalado Nebo, sino que he alcanzado Pisga y observado Jericó. Estoy lleno de la emoción que implica que el acto se ha completado. Luego está Galaad, que significa Cerro de los Testigos. Entonces, yo, como Moisés, muero. No puedo entrar en la tierra prometida, y nadie puede encontrar el lugar donde estoy enterrado. ¿Qué significa eso? Si estoy asolado por la pobreza y el miedo, y entonces te encuentras conmigo y me ves, en tu imaginación, tan libre como un pájaro y feliz, en ese momento no soy el hombre que conocías que estaba asustado. Entonces, ¿dónde está ese otro hombre enterrado? Pues Moisés es el poder en el hombre genérico, macho-hembra, para sacar de sí mismo cualquier cosa que él desee en este mundo, y para así representar el drama de que él muere a lo que era, para que él pueda vivir a lo que él está representando. Eso es Moisés, y nadie puede saber dónde está enterrado. Pero se nos dice, sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Es decir, cuando yo muero, es cuando represento el drama. No espero a que aparezcan señales. Es cuando estoy más consciente de mis limitaciones y siento la presión. Entonces es cuando debo aprender a morir. Tengo que aprender a dejar ir lo que mis sentidos dictan y volverme loco, y entregarme a lo que es solo un sueño. Pero sosteniéndolo y viviéndolo en él, muero a lo que físicamente era real, mientras gradualmente elevo lo que solo era un sueño. Tú conocías únicamente al hombre asustado y no al otro. Nadie puede decir a dónde se fue el hombre asustado. De esta manera es como el arte de morir se dramatiza en la Biblia como la muerte de un hombre. Pero no tiene nada que ver con un hombre específico, pues la historia de la Biblia tiene lugar en la mente de cada hombre. Me crucificaré a mí mismo, porque Dios se crucificó en mí para que yo pueda vivir. Pero ahora debo clavarme a mí mismo sobre lo que deseo y, permaneciendo fiel a ello, levantarlo como hizo Dios cuando se clavó en mí. Hablando de su cuerpo actual, se cree un hombre llamado Neville, dándole a Neville el mismo poder que es suyo, pero con menos intensidad, con la esperanza de que yo levantaré el poder para más grandes cosas en mi mundo, en las que pueda clavarme, y así levantarlas. No hay ninguna posibilidad de que el hombre dé vida a su sueño a menos que él se clave en esta cruz que es el hombre. Estamos viviendo porque Dios se clavó a nosotros. Ahora el hombre, con menos intensidad, le da paso a otros estados y no a lo que los sentidos dictan.
Se hace uno con el estado y se clava a él, fijándose en el estado mediante la emoción y el sentimiento, y entonces él será elevado. Porque la crucifixión viene antes de la resurrección. La crucifixión sin la resurrección sería impensable. Sería el triunfo total de la tiranía. Si pudiera entregarme a mi sueño y no se convirtiera en carne, sería la tiranía total sobre este maravilloso concepto de la vida. Pero no puedes fallar si te entregas. Si te retienes en tu interior, preguntándote, ¿qué voy a jugar con mi última carta si esto no funciona? Entonces no te has entregado, no te has clavado a él. Es una entrega completa. Es el gran grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si sabes que eres Dios haciéndolo, puedes entregarte. Pero debe haber total abandono, como si fuera verdad, y entonces lo conviertes en una realidad. El precio es esa forma de abandono mental que Blake llama locura. Pero el hombre tiene miedo, no se atreve a abandonarse de ese modo a su sueño, así que nunca muere. Por tanto, Blake tenía razón cuando dijo, no hay nada como la muerte. Lo mejor en la vida es la muerte. Muchas personas solo envejecen, pero nunca cambian interiormente. Solo maduran físicamente, pero no han muerto en el sentido místico. No hay poder transformador en la muerte física, y todavía estarán anclados en un mundo más grande con todas las tendencias de este mundo. Para nuestros sentidos, ellos parecen estar muertos, pero todavía, en otro plano, tendrán que aprender el arte de morir. Yo puedo en cualquier lugar desprenderme tan completamente de lo que está ocurriendo que puedo morir a ese estado. Así que cada pequeña muerte es el levantamiento de la imagen divina. Esto significa morir como el místico da a entenderlo. Significa morir mentalmente. El hombre muere a la mala salud, o a la pobreza, o a la falta de armonía, etc. Pero lo hace entregándose a los otros estados. Blake considera a todos los estados como permanentes, al igual que en su gran poema respecto a los salones de los «Maldigo la tierra para el hombre y lo hago permanente». Así que los estados permanecen y el hombre pasa a través de los estados, como si fueran ciudades. Si no paso a través de algún estado, pero permanezco en él, creo que ese estado es la única realidad. No puedes concebir que un estado no existe, porque la totalidad está terminada, pero el hombre solo está despertando al morir a un estado tras otro. Toma a un amigo que no esté bien o que no pueda liberarse de algún estado. Represéntate a ese amigo como debería ser visto por el mundo entero, y en el grado en que tú seas fiel a esa representación, a tal grado lo sacarás del viejo estado. No importa si él sabe que tú lo hiciste o no, él no tiene por qué saberlo. Pero permanece fiel y lo sacarás del viejo estado hacia el nuevo estado que estás viendo. Todas las cosas se extinguen cuando dejamos de observarlas. Moisés pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Si soy fiel a la semejanza de lo que observo, entonces yo, el hombre antiguo, no puedo entrar al nuevo estado. Algo llamado el poder entra en él, pero nadie lo reconoce, porque ellos no pueden reconocer al ser transformado. Todos nosotros nos sentimos muy seguros en la recurrencia. Si sabemos que una cosa es fija y que la próxima semana las cosas seguirán como hoy, me siento seguro en esa recurrencia. Puedo haber hecho algo que viole los códigos morales. Puedo haber llegado desde el lado equivocado de las vías. Pero puedo aceptar eso porque estoy acostumbrado a ello. Pero decir que algo se despierta en mí y que puedo llegar a ser lo que quiera, eso asusta al hombre. Así que se nos dice que despertemos del sueño, porque la recurrencia trae seguridad al vasto mundo entero. Uno hace lo que hace como si lo hiciera en una pesadilla, pues Dios tuvo que olvidar que Él era Dios para convertirse en hombre, y esa reducción gradual a este nivel
es el mismo límite de la contracción. Pero luego viene el despertar de ese sueño profundo en el cual se sumergió para darme vida. Por lo tanto, este poder de elevación se ocupa de liberar a los hombres, pues Dios se convirtió en cada hombre, de modo que cada hombre pudiera despertar con el tiempo como Dios. Finalmente, el mundo entero despertará y el poema estará en plena floración y será noble más allá de nuestros sueños más locos. Y entonces existirá para nosotros y seremos uno con el creador del gran poema. Eso es el arte de morir. El próximo domingo es el gran drama. Estoy montando a un animal y estoy en una encrucijada. Traedme un pollino al que ningún hombre ha montado antes, que está amarrado en una carretera donde dos caminos se encuentran. Aquí tenemos al estado al que nunca antes he montado. Es tan poco natural sentir que soy el hombre que quiero ser y realmente pasar a ese estado y montarlo sin ser tirado por la razón, que me dice que estoy loco. Pero si sabes que el Señor es tu imaginación, puedes montarlo a Jerusalén. Se nos dice que encontraremos al animal en una encrucijada, donde dos caminos se encuentran. Siempre estamos en una encrucijada de lo que soy y lo que quiero ser. Así que, ¿puedo montar al animal que encontré en la encrucijada y llevarlo a Jerusalén? Entonces voy hacia el cielo, pero no es continuo en mi línea de movimiento. Es contiguo. Está al lado de donde yo estoy, pues el cielo es un estado de conciencia. Trato de captar la sensación que sería mía si yo fuera el hombre que quiero ser, pero eso implica una muerte. Debo abandonarme a mi sueño como si fuera cierto y, viviendo en él, lo levanto y lo hago realidad. Todos tenemos que pasar por este estado, porque esta es la única religión verdadera del mundo. La religión, como la caridad, empieza en casa, con uno mismo. La semilla madre de todas las creencias religiosas se encuentra en las experiencias místicas de la persona. Todas las ceremonias no son sino agregados secundarios superpuestos sobre ella. Religión significa estar atado o dedicado a. Pero si yo no estoy enamorado de eso a lo que estoy atado, debo entregarme a algo más encantador y hacerlo real. Debo llevar mi cruz. Voy hasta cierto punto y luego quiero cruzar a la otra línea donde está mi cielo. Pues todo está interrelacionado. Todos nos entrelazamos los unos a los otros. Todos somos uno. Así que el mundo entero se entrelaza y entonces aparece el conflicto. Y de eso viene la solución del conflicto, pues tenemos que estar en conflicto si estamos todos interpenetrados. Pero luego debemos traer la reconciliación. Cualquiera que sea la solución, eso es la reconciliación. Pero no podemos permanecer en un estado o en alguna condición para siempre. Cada nuevo estado lleva en sí las semillas de un nuevo conflicto. Todo cielo se convierte con el tiempo en infierno. Una cosa es nuestra por un momento, pero a medida que continuamos en ella, traerá conflicto. Mientras haya interpenetración, siempre habrá un conflicto. Por tanto, vive en cualquier estado deseado y entonces, cuando surja el conflicto, resuélvelo y muere a él, y luego muévete a otro estado. Así es como crecemos y nos superamos. Así es como el hombre despierta. Ningún hombre puede nacer en un entorno y luego realizar otro si no se entrega al estado deseado. Por lo tanto, Blake tenía razón. Lo mejor de la vida es la muerte, pero al hombre le toma tanto tiempo morir que sus amigos jamás le verán levantarse de la tumba. ¿Puedes ver entonces lo que pasa con tu amigo que siempre te dice las mismas cosas, incluso si no le has visto desde hace 10 años? Todo se sigue repitiendo, nada es nuevo, pero eso le hace sentirse seguro. El hombre no quiere cambiar, le asusta. Te digo que tu imaginación es Dios, créelo, ejercítala. Yace con baja intensidad, pero conforme la levantas, la intensificas y luego visión tras visión,
serán tuyas a medida que empiezas a despertar. No creas que eres codicioso porque estás exigiendo cosas o el cambio de las cosas. Estás aquí para crear como tu Padre crea. Quiere lo que quieres y entrégate a ello y créalo. Luego querrás cosas cada vez más grandiosas. Pero nada bendice a un hombre a menos que baje de su estado celestial y se encarne. Tú eres el único que puede vestirlo en la realidad, pero permanece como un estado a menos que te entregues a ello. Este drama de la Biblia es todo sobre ti, pues el Jesucristo de los Evangelios es tu propia maravillosa imaginación. Solo hay un Dios infinito y la creación que Él amaba, y tanto la amaba que quiso darle vida y luego compartirla e incluso cambiarla. Así que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Esa es la gran historia de los Evangelios. Cada místico en el mundo cuenta esta misma historia. Por tanto, cada hombre es libre. No hay juicio, porque no importa lo que el hombre haya hecho. Es Dios haciéndolo en una pesadilla. Solo hay completo perdón del pecado, nada de juicio ni objeción. Sin embargo, el hombre puede cambiar los hechos. El pasado se puede deshacer, de modo que un hombre ha hecho esto o aquello. Usa tu poderosa imaginación y haz girar la gran rueda hacia atrás hasta antes del incendio de Troya. Eso significa revisar. Conozco a una señora que se quemó la mano y luego se la desquemó. Se vertió agua hirviendo en la mano, se tumbó en el sofá y trató de deshacer mentalmente lo que había hecho. Era difícil por el dolor, pero ella siguió intentándolo. Rehizo la escena y vertió el agua hirviendo sobre el té y lo preparó y luego se lo bebió. Lo hizo una y otra vez y finalmente en el acto de hacer de ese modo el té se quedó dormida. Cuando se despertó, unas horas más tarde, no había ni rastro de la quemadura. Ella escribió: se podría haber pensado que debería haber ido directamente al hospital, pero ahora no hay ni siquiera una señal de la quemadura. Ahora entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. La revisión y el tiempo. Me gustaría compartirles en esta ocasión mi interpretación de la parábola de los hijos, que encontramos en el libro de Mateo en el capítulo 21, y les contaré un ejemplo práctico y actual de esta parábola para que pueda compartir con ustedes su significado y la aplicación práctica de esta misma, la cual dice de esta manera: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hace un tiempo atrás me llamó la atención esta parábola, porque al buscar las interpretaciones de esta, encontré la misma una y otra vez por todas partes. En cada credo religioso que se basa en la Biblia, se explica de la misma manera. He descubierto que para poder descifrar el verdadero significado de lo que se escribió en este maravilloso libro, debemos seguir las instrucciones que en este mismo libro se dan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. El Espíritu de Dios es llamado también el aliento de Dios, y el aliento de Dios también se refiere a su palabra. Entonces la Biblia es el aliento de Dios, su palabra, su sabiduría, es su propia historia que ha traído consigo a este sueño de mortalidad para poder recordar quién es Él. Es su propio mensaje de salvación. En este pasaje bíblico de Corintios se nos menciona al hombre natural y al hombre espiritual. Acá hay dos hombres. La dualidad expresada por toda la Biblia en la forma de dos seres, desde Caín y Abel, Esaú y Jacob, Juan el Bautista y Jesús. El hombre natural representa al hombre hecho de carne y hueso, el hombre de los sentidos, el hombre nacido de la naturaleza. Cada vez que son referidos estos dos seres, el hombre natural aparece siempre en el primer lugar. Siempre es el mayor, y el hombre espiritual siempre viene después, como el segundo, como el menor. Cada vez que en la Biblia se habla de dos seres y se menciona al segundo, este es el hombre espiritual. Pablo los menciona como el hombre viejo y el hombre nuevo, en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre es el primer hombre, el primer hijo, el hombre que ha nacido desde la naturaleza, al que se le ha dado sentidos. El nuevo hombre es el segundo hijo, el hombre que ha nacido desde el Espíritu, desde Cristo Jesús. El hombre natural, entonces, se nos dice que no puede entender la palabra de Dios, que para él es locura, y que para descifrarla debemos leerla con la mente del hombre espiritual. Para poder interpretar la Biblia, entonces debemos separarnos de nuestros conceptos del viejo hombre natural de los sentidos y darnos cuenta de que el mensaje de la Biblia debemos descifrarlo espiritualmente. Tener esta capacidad de discernimiento espiritual no se enseña en ninguna parte, ya sea que estudiemos muchos años la Biblia y la sepamos de memoria. Eso no significa que tenemos la capacidad de entenderla espiritualmente. Entonces, ¿cómo entenderla espiritualmente? Acá es donde encontré otra pista para ayudarnos a descifrar sus pasajes. Cualquier cosa que leamos en la Biblia, si la entendemos desde un punto de vista condenatorio, entonces la estamos interpretando con los ojos del hombre natural. Para poder interpretar la Biblia debemos despojar todo juicio en su contenido, toda condenación, porque esa condenación es el velo con el que está cubierto su mensaje. El hombre natural solo logra ver el velo condenatorio de la Biblia, pero no lo que hay detrás. Para ver lo que hay detrás de ese velo, debemos ser puros de corazón. Para el puro, todas las cosas son puras. El reino de los cielos es de los puros de corazón. Si lees la Biblia y aunque tus ojos lean condenación, si tú sabes que esa condenación es solo el ropaje de su mensaje, entonces podrás leerla con los ojos del puro de corazón y te será más sencilla su interpretación. Ahora, volvamos a la parábola de este padre con sus dos hijos. El padre es Dios, tu conciencia de ser,
y su voluntad es un deseo. Los deseos y anhelos en la Biblia son simbolizados generalmente por los niños. Cada hombre en este mundo anhela su infancia, añora los tiempos donde no había peso en sus hombros, ni responsabilidades ni problemas. Si los niños en la Biblia representan los deseos y anhelos del corazón del hombre, entonces podemos entender por qué se nos dijo: de los niños es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Es decir, los deseos son la voluntad del Padre y están y vienen desde Él, desde su reino, desde nuestro interior. La voluntad del Padre es que los hijos vayan a trabajar en la viña. La viña es nuestra imaginación, como se nos dice en Juan 15:1. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Tú tienes un deseo, ese deseo viene desde el Padre, desde tu conciencia, porque ¿desde qué otra parte nace lo que deseas si no es de ti mismo, desde una idea en tu interior? Entonces, tú eres el Padre, el labrador de esta historia, y tienes un deseo. Ese deseo es tu voluntad, y tienes a estos dos hijos dentro de ti. Tú eres los dos hijos, el primero y el segundo, como mencioné más arriba. El primer hijo es el hombre natural, el hombre de los sentidos, que no puede entender el aliento de Dios, su palabra. Entonces, tu conciencia te expresa su voluntad y te dice: ve a trabajar en la viña, que es tu imaginación. Pero como el hombre de los sentidos no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, él no entiende que debe usar su imaginación. Entonces, dice que no quiere ir, pero se arrepiente y luego va. Claro, cuando queremos algo, tal vez pensemos que no podemos lograrlo, pero lo pensamos bien y entonces lo intentamos. Hacemos algún intento por lograrlo, por cumplir ese deseo. El hombre natural trata de entender la voluntad del Padre, pero la entiende literalmente y va a un lugar a intentar cumplirla. Acá podríamos preguntarle al primer hijo: ¿a qué lugar debes ir para usar tu imaginación? ¿Acaso no está contigo siempre hasta el fin del mundo? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ahora vamos con el segundo hijo, que ya expliqué. Es el hombre espiritual. Este sí, puede entender la voluntad de su padre y responde: sí, Señor, pero no va. Porque él sabe que su imaginación es su viña y que puede trabajar en ella para cumplir la voluntad de su padre en su propia mente. Para cerrar esta interpretación, pensemos en esto un poco. Cuando nosotros tenemos un deseo, cuando queremos algo, lo primero que pensamos es que tenemos que hacer algo, que debemos ir a un lugar, que debemos mover los hilos. Entonces, confundidos, no comprendemos la voluntad de nuestro Padre, nuestra conciencia. Y entonces no hacemos su voluntad, no logramos el objetivo de la manera que al Padre le agrada. Puede que cumplamos ese objetivo de alguna manera haciendo algo en el mundo, pero ante los ojos de Dios somos como Caín. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis 4, 3, 5. Cuando actuamos como el primer hijo y vamos al mundo a cumplir nuestros deseos y no logramos nuestro objetivo, decae nuestro semblante. Y entonces nos rendimos, desechamos lo que anhelábamos tanto, y por cansancio caemos en rendición, tal como el hijo pródigo cayó en desgracia y miró con nostalgia a la casa de su padre y simplemente se rindió y comenzó su camino de regreso. Entonces, después de olvidado nuestro anhelo, de olvidado nuestro deseo, en un momento reflexivo, en un momento antes de dormir, en un momento meditativo, sin quererlo, sin pensar ni creer que esto producirá algo, pensamos cómo hubiese sido si eso hubiese ocurrido, cómo me hubiese sentido, y entonces el anhelo es despertado por la imaginación, es devuelto a la vida, y en ese momento hemos cumplido la verdadera voluntad del Padre,
que es llegar a lo que deseamos a través de su Hijo, nuestra maravillosa imaginación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su imaginación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16, 17. En su libro El arte de crear tu mundo, Neville nos enseña que cada estado experimentado por el ser es supremo en sí mismo y que cada uno de nosotros, seamos conscientes o no de esto, es el maestro y el señor del estado en el que habita. Debido a esto mismo, no nos corresponde a nosotros el condenar a ningún estado, porque nuestro propósito en la vida es perdonar cada estado a medida que lo habitamos, esto es, perdonar nuestros propios estados y no preocuparnos por los estados que habitan otros. Debemos perdonar nuestros estados y purificarlos con la sangre de Cristo. Hacemos esto a través de nuestra propia imaginación humana. Es la voluntad de Dios, de la conciencia del ser, que cada estado que experimentemos sea superado por su Hijo, el Hijo, que sí entiende su voluntad y le obedece. En otras palabras, esto significa que experimentemos estos estados no por nuestras reacciones a la vida, ni violentando el mundo, sino a través de una imaginación despierta, consciente de lo que crea para sí misma. Sin embargo, existe en nosotros un patrón creativo, un patrón que está en nuestra conciencia. Este patrón ha sido construido a través de los años, de acuerdo a nuestras experiencias reaccionando al mundo. Somos conscientes de que tenemos un pasado, y este pasado, aunque parece olvidado por nosotros, aparece naturalmente. Generalmente cuando contamos nuestras historias, puede ser algún amigo o alguien de nuestra familia. Siempre cuando escuchamos alguna historia que nos cuentan, aparece una imagen, un archivo, un recuerdo de nuestro pasado. Es una experiencia que de alguna manera está ahí. No pensamos en ella todo el tiempo, pero ahí permanece con nosotros. Y ese recuerdo ha generado un patrón, y este patrón creativo, de alguna manera, está determinando nuestro presente, y a menos que lo cambiemos, también nuestro futuro. El sábado pasado hablaba con una amiga. Ella se sentía un poco afectada porque su hermana estaba enojada con ella, que le había dicho que no se metiera en sus asuntos. Ella me contó que su hermana tenía problemas de todo tipo, que no se recuperaba de una enfermedad y caía nuevamente en otra, que además con su marido las cosas estaban de mal en peor. Me decía que cuando su hermana le contaba sus problemas, ella le reprendía y le daba todo tipo de consejos, que según mi amiga, eran dados por ella con el único objetivo de que su hermana estuviese bien, porque le dolía mucho verla con tantas dificultades, y no entendía por qué su hermana estaba molesta con ella, si lo único que quería era verla bien. Yo le pregunté si su hermana le había pedido consejo, si le había pedido ayuda, y ella me dijo que no. Su hermana solo quería contar sus problemas, porque cuando contamos nuestros problemas, lo que queremos hacer generalmente es alivianar nuestra carga y compartir esa carga con el que nos escucha. Siempre que contamos nuestros problemas a otro, nos sentimos un poco mejor, aunque el problema siga ahí. Que nos cuenten un problema no significa que quieran nuestro consejo, pero la mayoría de nosotros ofrecemos nuestra guía, aunque no se nos pida. Mi amiga en este evento con su hermana fue el primer hijo de esta parábola. Ella escuchó el problema de su hermana y entonces sintió el deseo de ayudarla. Por supuesto que es un deseo noble. ¿Cómo va a querer hacerle daño a su hermana? Ella quiere verla bien, libre de todas las cosas que la agobian. El deseo, como expliqué, es la voluntad de Dios, es un impulso de la conciencia, es el llamado movimiento sobre las aguas, un nuevo estado buscando manifestarse. Es lo que se llama agitar las aguas de la mente. Cuando se agita el agua de nuestra mente, el primer hijo, tal como en la parábola, es llamado a hacer la voluntad del Padre. Esto también podemos verlo en la historia del ciego de Betesda. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque,
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí está el primero que descendía. El deseo es detectado por el primer hombre, el hombre de los sentidos. Los antiguos sabían de nuestros 5 sentidos. No era necesaria tanta ciencia para saber que estos eran 5. Estos 5 son los 5 pórticos hacia la conciencia que es representada por el agua. Cerca de la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Entonces el primer hombre es el que recibe el deseo. Sus sentidos son los pórticos por los que entran los ángeles mensajeros que agitan las aguas de su mente. Los sentidos de mi amiga agitaron su mente y despertaron el deseo de ayudar a su hermana. Pero mi amiga hizo como el primer hijo, recibió la voluntad de su padre de ir a la viña y ella en su confusión simplemente fue. Ella fue y habló con su hermana y le dijo lo que estaba haciendo mal y lo que debería hacer para solucionar sus problemas. Entonces, ahora como Caín, ella entregó esa ofrenda a su conciencia. Los consejos que le dio a su hermana, aun con la mejor de las intenciones, ella cree que hizo bien, pues hizo todo lo posible por ayudarla. Hizo la voluntad de su padre como ella pensó que era mejor. Pero en el Génesis se nos dice, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, y en Caín decayó su semblante. Su hermana ahora está enojada con ella, y yo pude ver el semblante decaído de mi amiga. Entonces yo le expliqué lo que había pasado y por qué había pasado. Le expliqué que la manera de ayudar a su hermana es perdonando el concepto que tiene de ella, porque piensa que su hermana siempre está enferma y que aguanta demasiadas cosas de su marido y que su hermana siempre es la víctima. Yo le dije que cuando las aguas de nuestra mente sean agitadas, la voluntad de nuestro Padre es ir en nuestra imaginación y revisar nuestro concepto del ser. Esa es la manera correcta de ayudar a su hermana. Y una vez que revise todos esos conceptos de su hermana, ella estará siendo sanada en el estanque de Betesda. El arte de la revisión es el arte del perdón, pero esto que es llamado perdón es un tanto diferente del concepto que la mayoría tenemos de esta palabra. De una manera muy sencilla, puedo explicar la revisión de la siguiente manera. Es la transformación de un recuerdo a través de la imaginación. Todos nosotros tenemos recuerdos de todo tipo, y esos recuerdos deben ser revisados si no son recuerdos que nos hagan sentir bien, si nos sentimos mal al recordar algo. Es señal de que debe ser revisado. No nos debemos preocupar de qué tan antiguo sea el recuerdo, porque si lo puedes recordar, entonces está ahora mismo contigo en tu conciencia. Ni siquiera los años te pueden separar de ese recuerdo. Para comenzar a desarrollar la revisión, puedes comenzar con cosas triviales de tu día a día. Puedes pensar que durante tu día no pasaron cosas que querías revisar, porque tu día ha sido bueno. Pero yo te digo que siempre puede haber sido mejor. Algún detalle querrás cambiar. La revisión necesita de mucha práctica y debería convertirse en una actividad habitual. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces practico la revisión? Y podrás responder por qué hay situaciones que no cambian en nuestras vidas. Yo te llamo a viajar en el tiempo y cambiar todo lo que te mantenga impuro. Cambia ese patrón, porque todo puede ser cambiado. Hoy hablo de este tema del tiempo y muchas veces caigo en divagaciones sobre esto. Yo no lo sé, pero de alguna manera sí lo sé. Muchas veces pienso en esto, que así como yo reviso el pasado, yo también podría estar siendo revisado desde el futuro. Porque como he dicho en otras ocasiones, el pasado, el presente y el futuro conviven juntos, no están separados. La conciencia es una y no puede ser dividida, y cualquier cosa que se revise desde cualquier tiempo influirá y podrá cambiar de estado al ser. Autor
Marcos Sanz para Neville y la Vía de la Manifestación. Narrador César Salazar Tovar. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification person. La ley. Imaginar crea la realidad. El hombre es toda imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, que es Dios mismo. Blake. El propósito de la primera parte de este libro es mostrar, a través de historias reales, cómo la imaginación crea la realidad. La ciencia progresa a través de hipótesis tentativamente probadas y luego aceptadas o rechazadas según los hechos de la experiencia. La afirmación de que imaginar crea la realidad no necesita más consideración de lo que permite la ciencia. Se prueba a sí misma en la ejecución. El mundo en el cual vivimos es un mundo de imaginación. De hecho, la vida misma es una actividad de la imaginación. Para Blake, escribió el profesor Morrison de la Universidad de St. Andrews, el mundo se origina en una actividad divina idéntica a lo que conocemos como la actividad de la imaginación. Su tarea es abrir los ojos inmortales del hombre hacia adentro, en los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Nada aparece o continúa existiendo por un poder propio. Los eventos suceden porque actividades imaginativas comparativamente estables lo crearon. Y continúan existiendo solo mientras reciban tal apoyo. El secreto de la imaginación, escribe Douglas Fawcett, es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspira el místico. El poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo, se encuentran en la remota solución de este misterio. Cuando el hombre resuelva el misterio de la imaginación, habrá descubierto el secreto de la causalidad, y eso es, imaginar crea la realidad. Por lo tanto, el hombre que es consciente de lo que está imaginando, sabe lo que está creando, se da cuenta cada vez más de que el drama de la vida es imaginal, no físico. Toda actividad en el fondo es imaginaria. Una imaginación despierta trabaja con un propósito, crea y conserva lo deseable y transforma o destruye lo indeseable. La imaginación divina y la imaginación humana no son en absoluto dos poderes, sino uno. La válida distinción que existe entre los aparentes dos no se encuentra en la sustancia con la cual operan, sino en el grado de intensidad del poder operante en sí. Actuando en un alto tono un acto imaginario es un hecho objetivo inmediato. En tono menor, un acto imaginal es realizado en un proceso de tiempo. Pero ya sea que la imaginación tenga un nivel alto o bajo, es la realidad última, esencialmente no objetiva, de la cual los objetos se vierten como repentinas fantasías.
Ningún objeto es independiente de la imaginación en algún nivel o niveles. Todo en el mundo debe su carácter a la imaginación en uno de sus diversos niveles. Fichte escribe: la realidad objetiva se produce exclusivamente a través de la imaginación. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción de ellos que tendemos a olvidar que deben su origen a la imaginación. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación, y el hombre, a través de sus actividades imaginales, crea las realidades y las circunstancias de vida. Esto lo hace conscientemente o inconscientemente. Los hombres le prestan muy poca atención a este don invaluable. La imaginación humana, y un don es prácticamente inexistente a menos que haya una posesión consciente de él y una disposición para usarlo. Todos los hombres poseen el poder de crear la realidad, pero cuando no se ejerce conscientemente, este poder duerme como si estuviera muerto. Los hombres viven en el corazón mismo de la creación, la imaginación humana. Sin embargo, no son más sabios por lo que ocurre allí. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginales del hombre. Por lo tanto, es maestro de su destino aquel que puede convocar a voluntad cualquier actividad imaginaria que él desee y para quien las visiones de su imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza. El futuro es la actividad imaginal del hombre en su marcha creativa. La imaginación es el poder creativo, no solo del poeta, el artista, el actor y el orador, sino también del científico, el inventor, el comerciante y el artesano. Su abuso en la creación de imágenes desenfrenadas y desagradables es obvio, pero su abuso en la indebida represión genera una esterilidad que roba al hombre la riqueza real de la experiencia. Imaginar nuevas soluciones para problemas cada vez más complejos es mucho más noble que huir de los problemas. La vida es la continua solución de un problema continuamente artificial. La imaginación crea eventos. El mundo, creado de la imaginación de los hombres, comprende innumerables creencias en conflicto. Por lo tanto, nunca puede haber un estado perfectamente estable o estático. Los eventos de hoy están destinados a interrumpir el orden establecido ayer. Los hombres y las mujeres imaginativos invariablemente desestabilizan una paz mental preexistente. No te inclines ante el dictado de los hechos y aceptes la vida sobre la base del mundo externo. Afirma la supremacía de tus actos imaginarios por sobre los hechos y pon todas las cosas en sometimiento a ellos. Aférrate firme a tu ideal en tu imaginación. Nada puede arrebatarlo de ti, excepto tu incapacidad para persistir en imaginar el ideal realizado. Imagina solo aquellos estados que son valiosos o prometedores. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar tu actividad imaginal es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber cambio externo mientras no haya primero un cambio imaginal. Todo lo que haces sin el acompañamiento de un cambio imaginario no es más que el inútil reajuste de las superficies. Imaginar el deseo cumplido provoca una unión con ese estado, y durante esa unión te comportas de acuerdo con tu cambio imaginario. Esto te muestra que un cambio imaginal dará como resultado un cambio de comportamiento. No obstante, tus alteraciones imaginales comunes, al pasar de un estado a otro, no son transformaciones porque cada una de ellas es rápidamente sucedida por otra en dirección contraria. Pero cuando un estado se hace tan estable como para convertirse en tu constante estado de ánimo, tu actitud habitual, entonces ese estado habitual define tu carácter y es una verdadera transformación. ¿Cómo lo haces? Autoabandono. Ese es el secreto. Debes abandonarte a ti mismo mentalmente hacia tu deseo cumplido, en tu amor por ese estado, y al hacerlo, vivir en el nuevo estado y no más en el antiguo estado.
no puedes comprometerte con lo que no amas. Entonces, el secreto del autocompromiso es la fe más el amor. La fe es creer lo que es increíble. Comprométete a sentir el deseo cumplido, en la fe de que este acto de autocompromiso se convertirá en una realidad. Y debe convertirse en realidad, porque la imaginación crea la realidad. La imaginación es a la vez conservadora y transformadora. Es conservadora cuando construye su mundo a partir de imágenes provistas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativamente transformadora cuando imagina las cosas como deberían ser, construyendo su mundo de los generosos sueños de la fantasía. En la procesión de imágenes, las que tienen prioridad, naturalmente, son las de los sentidos. Sin embargo, una impresión sensorial presente es solo una imagen. No difiere en naturaleza de una imagen de la memoria o de la imagen de un deseo. Lo que hace que una impresión sensorial presente sea tan objetivamente real es la imaginación del individuo funcionando en ella y pensando desde ella, mientras que, en una imagen de la memoria o un deseo, la imaginación del individuo no está funcionando en ella ni pensando desde ella, sino que está funcionando fuera de ella y pensando en ella. Si entraras a la imagen en tu imaginación, entonces sabrías lo que es ser creativamente transformador. Entonces realizarías tu deseo y entonces serías feliz. Cada imagen puede ser encarnada, pero a menos que tú mismo, entres en la imagen y pienses a partir de ella, será incapaz de nacer. Por lo tanto, es el colmo de la locura esperar que el deseo se realice por el simple paso del tiempo. Aquello que requiere ocupación imaginativa para producir su efecto, obviamente no puede ser efectuado sin tal ocupación. No puedes estar en una imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es una sensación espiritual. Entra en la imagen del deseo cumplido, luego dale vivacidad sensorial y los tonos de la realidad, actuando mentalmente como lo harías si ya fuera un hecho físico. Ahora, esto es lo que quiero decir con sensación espiritual. Imagina que estás sosteniendo una rosa en tu mano. Huélela. ¿Identificas el olor de las rosas? Bueno, si la rosa no está allí, ¿por qué está su fragancia en el aire? A través de la sensación espiritual, es decir, a través de la vista, el sonido, el aroma, el gusto y el tacto imaginal, puedes dar a la imagen viveza sensorial. Si haces esto, todas las cosas conspirarán para ayudar a tu cosecha, y luego de reflexionar, verás cuán sutiles fueron los hilos que llevaron a tu objetivo. Tú nunca podrías haber ideado los medios que tu actividad imaginal empleó para realizarse. Si anhelas escapar de tu actual fijación de los sentidos, transformar tu vida actual en el sueño de lo que podría ser, necesitas imaginar que ya eres lo que quieres ser y sentirte de la manera que esperarías sentirte bajo tales circunstancias, como las fantasías de un niño que está rehaciendo el mundo según su propio corazón. Crea tu mundo a partir de puros sueños de fantasía. Mentalmente, entra en tu sueño. Mentalmente, haz lo que realmente harías si fuera físicamente cierto. Descubrirás que los sueños no son realizados por los ricos, sino por los imaginativos. Nada se interpone entre tú y el cumplimiento de tus sueños, sino los hechos. Y los hechos son creaciones de la imaginación. Si cambias tu imaginación, cambiarás los hechos. El hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todos los hechos que se han conservado y aún operan por debajo del umbral de su mente superficial. Para él es meramente historia. Para él parece inalterable, un pasado muerto y firmemente fijo. Pero por sí mismo está vivo, es parte de la era de la vida. Él no puede dejar atrás los errores del pasado, porque nada desaparece.
todo lo que ha sido sigue en existencia. El pasado aún existe y todavía da, sus resultados. El hombre debe ir atrás en la memoria, buscar y destruir las causas del mal, por muy atrás que se encuentren. Este ir al pasado y en la imaginación reproducir una escena del pasado como debería haber sido realizada la primera vez, yo lo llamo revisión. Y la revisión resulta en revocación. Cambiar tu vida significa cambiar el pasado. Las causas de cualquier mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El pasado y el presente forman la estructura completa del hombre, llevan consigo todos sus contenidos. Cualquier alteración de contenido resultará en una alteración en el presente y el futuro. Vive noblemente para que la mente pueda almacenar un pasado digno de recordar. Si no lo haces, entonces debes recordar. El primer acto de corrección o curación es siempre revisar. Si el pasado es recreado en el presente, así el pasado revisado será recreado en el presente. O bien, la reivindicación. Aunque tus pecados sean como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. El propósito del comentario de historia a historia que sigue es enlazar, tan brevemente como sea posible, los distintos pero nunca desconectados temas de los 14 capítulos en los que he dividido la primera parte de este libro. Servirá, espero, como un hilo de pensamiento coherente que une al todo en la prueba de su afirmación. La imaginación crea la realidad. Hacer tal afirmación es fácil. Demostrarlo en la experiencia de otros es mucho más difícil. Animarte a usar la ley constructivamente en tu propia vida, ese es el objetivo de este libro.